Buenas noches. Hoy la mesa política ha invitado a intercambiar a la directora del puerto por el Frente Amplio y Alejandra Koch a los efectos de dar seguimiento a un tema que para el Frente Amplio ha sido delicado, sigue siendo delicado, porque todos los análisis económicos dan que el negocio que el Estado uruguayo hizo con Qatar significa transferirle a la empresa, es decir, darle al Estado uruguayo 2.000 millones de dólares en esos 60 años. Como ustedes saben, este acuerdo se hizo sin informe jurídico ni informe contable. Este acuerdo está presentado en la justicia por la bancada del Frente Amplio. Los delegados del Tribunal de Cuentas por el Frente Amplio, a quien le damos todo nuestro apoyo, han criticado duramente la falta de observaciones que se le hizo un acuerdo que tiene fallas de todo tipo y que puede significar para el Estado uruguayo la pérdida de un juicio con otra empresa. Entonces no deseamos permanecer en silencio cuando se firmó un convenio inconsulto por varias generaciones, infundado, ilegal, inconstitucional, que genera pérdida de soberanía al Uruguay, un acuerdo abusivo para el Estado que, como decíamos, transfiere ni más ni menos que 2.000 millones de dólares del Estado uruguayo a una empresa multinacional y que le quita soberanía al Estado uruguayo. En ese sentido es que hemos convocado a esta conferencia de prensa el compañero senador Charles Carrera, compañero Polgar y la vicepresidenta, que le estamos dando seguimiento a este tema. Sigue con la palabra el compañero Charles Carrera. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los medios. Fernando decía, esta es la mayor entrega de soberanía de nuestra historia, que tiene consecuencias. Hay una dimensión política, hay una limitación de las definiciones de política portuaria en nuestro país por un plazo de 60 años. Es decir, esto tiene consecuencias sobre dos o tres generaciones de uruguayos. Tiene consecuencias económicas sobre los importadores, sobre los exportadores. Tendrá consecuencias económicas sobre cada familia, porque cada producto que ingrese por el puerto tendremos consecuencias. Es decir, acá se le otorgó un monopolio privado desregulado, es decir, no hay posibilidades de regular. Y lo que hizo hoy nuestra directora fue hacernos una puesta a punto. Y en la puesta a punto hay graves irregularidades que se siguen sumando. Dentro de las graves irregularidades, acá se habló mucho de una inversión de 460 millones de dólares. La empresa tenía un plazo de 90 días para presentarlo. Se presentó en ese plazo. La Administración Nacional de Puertos tenía 30 días para analizarlo y aprobarlo. No lo hizo la Administración Nacional de Puertos. Fue aprobado en forma tácita. Hoy el Uruguay puede modificar ese plan de inversión. En ese plan de inversión ya se habla de dragar el puerto de Montevideo a más de 14 metros. Una obligación imposible que asumió el Estado uruguayo. Imposible, porque nosotros no podemos definir esa obligación sin consultar con Argentina, porque el Río de la Plata es administrado por una comisión binacional. Se habla de la instalación de los molinos eólicos en Punta de Sayago. El cronograma de inversión. Ya se tendría que estar presentando el plan ejecutivo de las obras. No se hizo ninguna inversión, pero esta empresa hoy ya domina el 80% del mercado de contenedores en el puerto de Montevideo. Y tiene una consecuencia social que nos preocupa muchísimo. Hoy ya hay 150 familias, 150 despidos y hay cientos de trabajadores que están perdiendo salario. Nunca el gobierno tuvo en consideración la dimensión social, la dimensión del mundo del trabajo, que es este el problema que tenemos. Y se carga sobre los trabajadores que están usando la última herramienta que tienen, porque hace un año, como el Frente Amplio lo denunció, hace un año que los trabajadores vienen denunciando que esta sería una de las consecuencias. Pero hoy también, como esta empresa no tiene la capacidad de inversiones, no tiene los muelles
hay demoras en el puerto Montevideo de 48 horas. Si ustedes recuerdan, en el acuerdo se hablaba que en las 24 horas, si no se daba muelle en Catognatí, TSP, se tendría que pasar los muelles públicos, pero los barcos prefieren esperar por los costos logísticos, porque los barcos que vienen con contenedores ya tienen contrato con Catognatí. Entonces son graves problemas que también les queremos informar, como es de público conocimiento. El Frente Amplio ya citó a los ministros de Transporte y Trabajo, a la Comisión de Transporte del Senado, y nosotros seguiremos desarrollando todas las acciones políticas que estén a nuestro alcance. Y asimismo le queremos informar que en estos días nuestros diputados estarán presentando una demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque a nosotros se nos violentó el derecho a participación política. A nosotros se nos violentó algo que el partido político Frente Amplio tendría que haber sido convocado para definir, porque estas cuestiones deben ser definidas por ley. Acá se hizo todo en forma ilegal, violentando la Constitución de la República, y es absolutamente inconveniente para los intereses nacionales. Sí, agrego que mañana a las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo al sindicato Supra, que está viviendo un momento complejo con la pérdida de puestos de trabajo. Los vamos a escuchar con la atención que siempre atendemos a los sindicatos en el Frente Amplio, pero asimismo decimos que cuando los trabajadores pierden su puesto de trabajo, nosotros entendemos perfectamente y que las amenazas de esencialidad, en vez de amenazas de esencialidad, tendrían que ser cómo mantener los puestos de trabajo de un... Porque hasta ahora, desde la oposición se mantienen... No es que te equivocaste. Y les toca ser gobierno y no asumen. Y el Frente Amplio va sin duda a tomar todas las acciones. Por un lado, judiciales. Por el otro lado, parlamentarias. Y por el otro lado, comunicándonos con el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo tiene que saber lo que pasa adentro de las verjas del puerto. El pueblo uruguayo tiene que saber cuál es la afectación que luego le va a significar en su bolsillo, en su casa, en su poder de compra. El pueblo uruguayo tiene que saber cómo se transfiere dinero estatal a una empresa multinacional belga. Y en la medida que el pueblo uruguayo sepa, va a tomar partido. Ya de hecho, una encuesta de opinión dio que el doble de los uruguayos están en desacuerdo con este acuerdo que los que están de acuerdo. Y eso parte de la base de que los uruguayos saben que lo que se hizo no está bien, como hay una cantidad de acciones del gobierno que saben que no está bien. Si un país concentra 9.000 millones de dólares en pocas manos y 100.000 uruguayos se alimentan en ollas populares, no está bien. Si faltan alimentos, si faltan medicamentos en los hospitales, no está bien. Si los aumentos salariales se anuncian en abril para agosto, no están bien. Si luego en vez de aumentos no son aumentos, sino adelantos a cuenta, no está bien. Y todas estas acciones van a ser comunicadas al pueblo uruguayo por distintas vías, dípticos, materiales por redes informáticas, utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance, que no son pocos. Es tener la estructura política más grande que tiene el país para denunciar hechos que desde nuestro punto de vista contradicen el bienestar de los uruguayos. Pereira, usted ha dicho hace instantes nada más que en este proceso se siguen sumando irregularidades. Se desprende que esta información surge también de lo que ha aportado la directora de la fuerza política en el directorio de la ANP. Me gustaría profundizar sobre cuáles son esas nuevas irregularidades y si ello va a meritar una ampliación de la denuncia penal, y por otro lado, por dónde va o cómo se tramita esta demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso, qué efectos puede llegar a tener y por qué en este caso lo impulsa la bancada de diputados. Sí, bueno, en primer lugar, una de las irregularidades que constatamos, que ya veníamos constatando porque habíamos solicitado, es el plan de inversión. Es decir, acá no existió la diligencia del buen administrador y del buen gobernante por parte de Juan Curbelo. Y además lo otro que a nosotros nos preocupa muchísimo es que no se le ha informado, es decir, hay carencias de información a lo que es la oposición en la Administración Nacional de Puertos. No solamente a la oposición. En estos días salió en la prensa de que el vicepresidente del ANP, Loureiro, se enteró de todo esto, ha sido público conocimiento por un matutino nacional.
Y lo que tiene que ver con la demanda de anulación, nosotros presentamos en su momento, nuestros diputados presentaron un recurso de revocación, ese recurso no se hizo lugar y bueno, ahora lo que estamos haciendo es, el plazo que tenemos para recurrir ante el TCA se está venciendo en estos días, en esta semana. Antes del 15 de mayo, nuestros diputados, una treintena de nuestros diputados, estarían presentando la anulación. Lo que se busca es que se anule, porque este acuerdo fue realizado con violación de todo el ordenamiento jurídico nacional, en particular la Constitución y todo el ordenamiento jurídico portuario. Y si no se nos hace lugar, ya hemos tomado la definición de que vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a promover que allí se estipule que acá se violentó el ordenamiento jurídico nacional por parte del Poder Ejecutivo, encabezado por Luis Alberto Lacalle y Luis Alberto Heber, que fueron los principales negociadores con Olaizola, Ferrés y Juan Curbelo. Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. ¿Qué esperan de mañana de la reunión con los integrantes del Sindicato Portuario de Colonia? Hay un planteo previo y por ahí puede llegar a haber una especie de asesoramiento en cómo se continúa en este conflicto de parte del Frente Amplio. No somos un partido. Cuando hay un conflicto de esta envergadura, los sindicatos tienden a hablar con todo el sistema político. El Frente Amplio es el partido político más importante del Uruguay. Es lógico que un sindicato que está teniendo estas dificultades y que prevé dificultades ulteriores quiera poner en conocimiento del Frente Amplio toda la información que tenga. Y es parte de lo que un sindicato sensato y serio hace, y ese es el caso del SUPRA. Mañana sabremos cuál es la información que tienen, cuáles son las propuestas que les han entregado. Somos conscientes que hoy en la noche o hoy en la tarde les han entregado una propuesta del Ministerio de Trabajo que ojalá resuelva la situación laboral. Pero de todas maneras la reunión estaba pautada para hoy, por problemas personales tuvo que pasar para mañana, pero deseamos que el tema laboral se resuelva, pero es un daño colateral de un pésimo acuerdo. Y no es tan colateral, porque tal vez el senador Da Silva no sepa, pero cuando un trabajador pierde su puesto de trabajo, pierde todo su ingreso. Él probablemente nunca haya pasado por una circunstancia de ese tipo. Pero los cientos de miles de uruguayos que han pasado por una circunstancia de ese tipo no esperan una amenaza de esencialidad, esperan una solución para los puestos de trabajo. Yo les quiero preguntar dos cosas en una. Si hay alguna posibilidad de mediar de alguna manera en esta situación para evitar la pérdida de esas fuentes laborales, si hay posibilidades, se puede llevar adelante. ¿Y qué puede pasar si finalmente se decreta la esencialidad como se vino anunciando? Bueno, será una ilegalidad. Ustedes saben que la OIT indica con claridad que solo se puede votar la esencialidad cuando se pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. Por supuesto, si en un barco vienen vacunas, hay que bajarlas. ¿Está bien? Pero luego no puede ser que porque afecte económicamente a alguien decidas esencialidad, porque eso es no entender lo que son las relaciones laborales. Eso es creer que el que tiene dinero manda y decreta esencialidad. Y esta es una forma de pensar de una parte de los uruguayos, entre ellos la de este senador, pero que se tiene que regir. Si el Estado declarara la esencialidad en este caso, está claro que violentaría convenios internacionales de trabajo, no cualquiera, los fundamentales, los más importantes, los que la OIT considera vitales. Yo creo que el presidente no va a cometer un error de esta envergadura nunca. También espero que el conflicto se resuelva, es decir, espero que la solución salga lo más rápidamente posible. El Frente Amplio no puede mediar en un conflicto entre trabajadores y el gobierno, pero todas las acciones que pueda hacer el Frente Amplio para intentar que haya una solución, por supuesto que las va a hacer.